urgencia y satisfacción. Hablar de urgencia es hablar del tiempo. Y me parece que tiene una perspectiva interesante hablar del tiempo porque pone inmediatamente el acento sobre una cuestión que es cómo los psicoanalistas hacen con el tiempo cuando sabemos desde Freud que el inconsciente no conoce el tiempo. Si el inconsciente no conoce el tiempo, lo que uno puede plantear es que para el psicoanálisis el tiempo sería arbitrario. Y lo primero que se puede decir es que esto influyó en el modo en cómo se practica el psicoanálisis, el modo en que Lacan eligió la práctica del psicoanálisis e inclusive la cuestión del tiempo fue decisiva en cuanto a la exclusión de Lacan de la internacional la Asociación Analítica Internacional. El tiempo de un análisis se puede considerar como el tiempo de una puesta en movimiento. Es una concepción ya presente en Aristóteles, en la cual plantea que el tiempo no existe sin el alma y también que no existe sin el movimiento. Ahora, para introducir el movimiento no es suficiente de introducir el futuro. Hace falta que el sujeto cambie su mirada sobre el pasado, que lo presentifique en su presente con la perspectiva de un futuro. Es una dimensión que Lacan elige ya desde su texto introductorio a su seminario, al conjunto de sus seminarios, que es el texto en los escritos Función y campo de la palabra y del lenguaje, donde plantea que de lo que se trata en un análisis es de reorganizar las contingencias del pasado, haciéndolas presentes y con la perspectiva del futuro. Ahí ven las tres dimensiones del tiempo. Existe una idea general que la gente se hace de cómo los psicoanalistas tratan el tiempo. La idea general es que los analistas se interesan demasiado al pasado de los sujetos. Esta crítica se hace más aguda en el momento en que el tiempo actual es un tiempo en el cual no hay tiempo, es el tiempo de la urgencia, en el cual el sujeto vive apurado. En ese sentido, se vive en la urgencia y se plantea que el psicoanálisis está a destiempo en el sentido de que no va con el tiempo. Y al mismo tiempo es una idea general en relación al psicoanálisis, que los análisis duran mucho tiempo, no tienen en cuenta las urgencias y por lo tanto hay que poder justificar desde el psicoanálisis cuál es la posición del psicoanálisis en nuestro contexto actual en relación a estas cuestiones del tiempo. Voy a introducir algo que resume la idea que yo me hago. No es una idea que está explícita en Lacan, es una deducción que yo hago del conjunto de lo que Lacan dijo. Se podría decir el decir de Lacan en relación al tiempo. Porque
repito, si el inconsciente no conoce el tiempo, ¿cómo se introduce el tiempo en un análisis? Y mi idea, para resumirlo, es que lo que introduce el tiempo en el análisis es la interpretación del analista. En ese sentido, hay que darle una vuelta más a la cuestión que se plantea que cada análisis es único, nuevo, y que por lo tanto el analista está en posición de no saber. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la cuestión que Lacan plantea al final de la enseñanza, y que es un punto esencial de lo que voy a decir hoy, tiene que ver con lo que Lacan llamó, lo dijo con un término en francés, que el término español me parece que no restituye exactamente la idea de Lacan. Lacan lo que dice es, esta vez en relación a la satisfacción, dice que el analista tiene que, traduzco literalmente y les digo cuál es la idea, entiendo yo en español, la traducción literaria sería: el analista tiene que pesar la demanda de satisfacción del sujeto y si puede proponer que va a haber una obtención de satisfacción al final de un análisis. El problema se plantea en relación a la palabra pesar. Pesar sería en francés, peser, es la idea de evaluar, la idea de poner en una balanza para ver el peso. Se pone en una balanza un peso y por el otro lado uno está sopesando, sería. Sopesando, sí. Entonces la traducción exacta del peser sería sopesar, estamos de acuerdo. Entonces el analista sopesa, pero a mí me pareció extraño, no sé, quizá porque hace mucho que no practico regularmente el castellano, pero se utiliza frecuentemente el sopesar. Sí, el sopesar es calcular, pesar sí. El por y el contra. Exacto. Entonces sopesa. Bueno, el analista sopesa. La idea de sopesar, en primer lugar, ¿cómo se puede sopesar? Para sopesar, da la idea que la posición del analizante y el analista no es simétrica, porque hay uno que está en posición de formular su demanda, el otro en posición de sopesar. Sopesar no solo la demanda, lo que Lacan está diciendo es sopesar si al final el sujeto podrá obtener la satisfacción que busca. Eso lo encuentran en el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11. ¿Traducido al castellano? Sí. Bueno, es un texto a tirarse de los pelos. Cada palabra cuenta y es todo menos una introducción, hay que decirlo. Lacan lo llamó introducción, pero no es una introducción. En general, cuando uno introduce, intenta facilitar la lectura de lo que viene después. Lacan lo que hace es introducir una complejidad enorme en 1976 en relación a un texto, el Seminario 11, que él dio en el 64. Es decir, que Lacan, hay que decir las cosas como son, aprovecha la situación para decir exactamente lo que él piensa, lo que tiene ganas de decir, no hace una introducción. Y lo que dice no tiene
prácticamente, digo prácticamente porque tiene que ver, pero prácticamente no tiene que ver con el seminario 11. ¿Y qué es lo que tiene que ver con el seminario 11? Lo que tiene que ver con el seminario 11 es que el seminario 11, el punto fundamental es la conclusión sobre el deseo del analista. Y lo que Lacan formula en el seminario 11 tiene que ver con la introducción. ¿Cómo? Porque en el seminario 11 concluye de un modo asertivo. Cuando digo de un modo asertivo es porque concluye de un modo tal en el cual dice lo que es el deseo del analista. En muchos lugares dice lo que no es. El deseo del analista no puede ser esto, no puede ser lo otro, no se puede ser así, no se puede ser otra cosa. Aquí, en la conclusión, en los últimos capítulos del seminario 11, lo que plantea es el deseo del analista es deseo de diferencia absoluta. Esa es una afirmación cuando uno pregunta ¿qué es el deseo del analista? Bueno, ahí hay una afirmación, por eso es una fórmula asertiva. Bien. Aquí, en el prefacio, retoma las cosas de otro modo. Las retoma como en relación a la cuestión de la satisfacción. Y lo que Lacan dice en ese prefacio es, en primer lugar, utiliza otro término en francés de traducción delicada. En francés dice, je suis empêtré. Empêtré quiere decir de alguien que está en dificultad en relación a algo. Etimológicamente indica la idea de una piedra, empêtré. Indica la idea de una piedra. No encontré un término en español que sea similar, no me fijé la traducción, pero indica el obstáculo de parte de Lacan, empêtré, es decir, que no es un impas, pero indica una dificultad como una piedra en el zapato, digámoslo así. ¿Cómo? No. Petrificado da la idea de alguien que está paralizado. No es la idea de estar paralizado. El empêtré es alguien que está como, sería el struggling del inglés, alguien que está en la lucha contra algo, pero que no logra producir. Es decir, que quiere resolver algo, pero está en el medio de la lucha. O sea que hay un obstáculo, pero un escollo. Encontrar un escollo es el empêtré. Y el escollo es en relación a qué? A producir, lo formula en esos términos, a producir la marca de satisfacción. Aquí encontramos el término de satisfacción. Es decir, lo que dice no es a encontrar la producción del deseo del analista, es a encontrar la marca de satisfacción. Ahora bien, está, por un lado, la cuestión de la marca de satisfacción, está por el otro lado el sopesar a la entrada la marca de satisfacción final, lo cual da la idea que no es contradictoria. La idea de que el analista está en una posición de no saber, pero al mismo tiempo está advertido. Yo creo que se puede leer la cuestión del sopesar con el deseo advertido. Es decir, uno podría preguntarse, ¿a partir de qué el analista sopesa si frente a ese sujeto que formula una demanda, es una demanda que uno puede recibir legítimamente como una demanda de análisis, según la cual uno puede esperar que al final encuentre la satisfacción esperada por el sujeto?
obviamente nadie encuentra al final lo que buscaba al principio, pero de lo que se trata es de sopesar si el análisis va a producir una satisfacción. O sea que es interesante como porque Lacan traza un punto de perspectiva según el cual el analista está en posición de evaluar, y como decía yo antes, ¿a partir de qué evalúa? Evalúa a partir de su experiencia personal en el análisis, como analizante, la experiencia que él hizo como analizante, y luego se agregan las otras experiencias que extrajo de su formación analítica, los controles, lo que pudo captar de lo que es epistémicamente el fin de análisis, y de ahí la comunidad analítica. Pero lo que es cierto es entonces que Lacan pone la cuestión de la satisfacción desde el inicio del análisis, como evaluación. Es decir, que esa frase, sopesar si va a haber una satisfacción final, es ya un modo de introducir en ese texto lo que Lacan mantuvo siempre, el valor de las entrevistas preliminares. Es decir, que las entrevistas preliminares no son únicamente, no tienen como función únicamente de captar cuál puede ser la estructura del sujeto. De hecho, el término estructura no aparece en ningún momento en ese texto. Sí aparece la cuestión en términos de satisfacción. Y justamente en ese texto, Lacan habla de lo que él llama casos de urgencia. Utiliza la palabra casos de urgencia. Es llamativo, porque es una terminología no lacaniana. ¿Por qué hablar de urgencia? Cuando supuestamente para todos la idea que nos hacemos del psicoanálisis es que el psicoanálisis no es una urgencia. Y la idea que uno se hace es que si uno está con una urgencia, no tiene que ver al analista. Se va a ver a un analista cuando uno no está en la urgencia. Si Lacan introduce la cuestión de urgencia, es porque obliga a intentar en el a posteriori, en el aprecu de su enseñamiento, en su enseñanza, referirse a cómo Lacan introdujo la cuestión de la urgencia. ¿Hay una urgencia para Lacan? ¿No hay urgencia? Y yo creo que la idea de Lacan, cuando habla de casos de urgencia, se remite al término de urgencia que utiliza en el texto del sujeto en cuestión, que es un texto de los escritos del año 66, entonces uno de los últimos textos de los escritos, donde Lacan habla de la urgencia subjetiva. Y hablando de la urgencia subjetiva, dice, para examinar esta urgencia subjetiva, hace falta, y utiliza el término du psicanalista, de difícil traducción. Du psicanalista sería la traducción más exacta, sería que haya el psicoanalista. En realidad, a lo que remite el du psicanalista es a la idea de que exista algo de analítico en el analista. Y el contexto de ese texto, es decir, lo que Lacan despliega de un sujeto en cuestión, es un análisis más allá de la preocupación terapéutica. Es decir, que el del psicoanalista, a lo que Lacan se está refiriendo es a la responsabilidad del analista de cómo responder a la urgencia subjetiva. Entonces, ¿qué se entiende por urgencia subjetiva? Es importante el punto por lo siguiente.
se escucha mucho en las supervisiones. Sí, también se puede acercar. Bueno, hagamos los dos un esfuerzo. Entonces, el modo habitual, lo que se escucha a menudo en las supervisiones, es frente a una situación de urgencia, los analistas responden, obviamente no todos, los más avertidos no hacen esto, pero a menudo se responden, hay que darse un tiempo para la reflexión. No es esa la idea de Lacan. Darse un tiempo para la reflexión es pensar. Y de lo que se trata no es pensar, de lo que se trata es de ver la conexión con el inconsciente y cómo se introduce el tiempo con el inconsciente. Por eso nuevamente introduzco la idea que lo que introduce la noción de del tiempo en el psicoanálisis es la interpretación analítica. En primer lugar, los sujetos que vienen al análisis, en general, aunque parezca no evidente en la forma de presentación, pero hay siempre una urgencia. Y en general, lo que se percibe es la urgencia del otro. En la clínica con los niños es evidente, una urgencia surge del lado de los padres, no es una urgencia que aparece súbitamente, de un modo súbito, no, se dice súbito, de un modo súbito. Se prepara, pero en un momento se desencadena, y cuando se desencadena es ahora. Y se ve la urgencia de los padres que, de un modo insistente, quieren obtener una respuesta a algo que quizás se prepara desde hace varios años. O sea que se le pide al analista una acción rápida sobre algo que se viene preparando de mucho tiempo. Esa es la urgencia del otro. En la vida de las parejas es frecuente. Ocurre en Francia, supongo que aquí en Barcelona también. Varios casos me han llegado de demandas de análisis en el cual uno le pregunta, ¿por qué usted viene? Y es mi pareja que me manda. Es decir, la pareja que dice, mira, si no consultás, quiere decir de que no haces ningún esfuerzo. Y por lo tanto hay una urgencia para que consultes. O sea que es la urgencia del otro, pero hay siempre una urgencia. Y a la urgencia no se puede contestar y vamos a pensarlo. De lo que se trata es que el analista introduce el tiempo porque el analista introduce él mismo la dimensión de la urgencia. ¿Cómo introduce el analista la dimensión de la urgencia? Separando, en primer lugar, la urgencia del otro de la urgencia del sujeto. Es decir, que hay una urgencia para usted que formule una demanda, hay una urgencia para usted a que tome posición frente a lo que está aconteciendo. Aunque uno no lo diga, en cierto modo, esa es la posición en la cual uno introduce la cuestión de una urgencia en el sentido de hay una prisa a que el análisis avance. Con lo cual ya tenemos la idea de que el análisis no es únicamente lo que se dice del análisis lacaniano, el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento para concluir. Eso es un sofisma que Lacan introdujo en el año 46 en el propósito sobre la causalidad psíquica, que se utiliza, pero en realidad, ¿qué quiere decir? El instante de ver. El instante de ver es el momento en que se desencadena una urgencia. Ahí uno vio y concluyó que hay que hacer algo.
Y el tiempo para comprender no es otra cosa que lo que Freud llamó la elaboración. Hay un tiempo en que hay que elaborar las cosas. Y el momento el momento de concluir, bueno, es el momento del acto. Bien. Pero se utiliza ese sofisma, pero en realidad Lacan no utiliza ese sofisma para explicar la clínica lacaniana. Es un sofisma, es una explicación de una situación que tiene su interés, pero el uso en la clínica analítica tiene sus límites. Lo que sí tiene, digamos, un valor fundamental es, retomo, la cuestión de sopesar, la cuestión de introducir el tiempo y cómo se anudan el sopesar e introducir el tiempo a partir de lo que Lacan muy rápidamente definió como con uno de los términos de en qué consiste el fin de análisis. Lacan lo dice muy rápidamente: el fin de análisis tiene que ver con una subjetivación de la muerte. Subjetivación de la muerte quiere decir de que cambia la perspectiva del tiempo para un sujeto. Es decir, que necesariamente el sujeto sale de la dimensión en la cual está instalado en la estructura, digo, todas las estructuras, el punto común a todas las estructuras, que es una posición de suspensión. La suspensión, por eso hablaba de la puesta en movimiento. La suspensión que Lacan lo utiliza, por ejemplo, para la depresión. Uno lo puede captar fácilmente. La depresión es exactamente lo opuesto de una puesta en movimiento. Es una suspensión, utiliza el término suspensión para hablar de la depresión. Entonces, si hay algo en lo cual el depresivo no está, es en relación al tiempo. Entonces, el análisis introduce esta perspectiva del tiempo a partir de la idea de que el que verdaderamente subjetivó el tiempo es el analista. Por eso se justifica el término de sopesar. Y justifico también así el hecho de poner en conexión la urgencia y la satisfacción. Uno sopesa la satisfacción final, sopesando la posibilidad también de introducir al sujeto en la cuestión del tiempo. Ahora bien, en cuanto a la satisfacción, es un término que Lacan utilizó muy frecuentemente. Hace poco me hicieron la pregunta a la cual jamás había pensado. Alguien advertido de la lectura de Lacan me dice: sí, Lacan habló a menudo de satisfacción a partir del inicio de sus seminarios, pero antes de ello, ¿cómo entender el término de satisfacción? En primer lugar, el término de satisfacción está en Freud. El término de satisfacción está en Freud porque Freud se refiere a la satisfacción de la pulsión. Primer punto. Entonces, cuando Lacan, al final del seminario 11, se refiere a cómo el sujeto vive la pulsión después del fin de análisis, de un cierto modo se está refiriendo a la satisfacción y justifica que cuando hago un prefacio sobre el seminario 11, se pregunte sobre la satisfacción. Lo que se satisface es la pulsión, en primer lugar. En segundo lugar,
la concepción de Freud, en Freud está claramente eso. El síntoma es una satisfacción, paradojal, pero es una satisfacción. De hecho, llama al síntoma, tengo la palabra en francés, no me acuerdo en castellano, él dice dédommagement. Dédommagement, ¿hay alguien que me pueda ayudar? Dédommagement, ¿cómo sería en español? Dédommagement. Dédommagement, cuando hay, por ejemplo, uno es un herido de guerra y el gobierno le paga un subsidio a vida. Inválido. Sí, uno está inválido, pero ¿cómo se llama la recompensa que se da? Ah, la pensión. No. ¿Cómo? Ah. Damnificación. Esa sería la traducción. Damnificación. Habría que ver si es exactamente así, si la traducción... Es la recompensa. Es una recompensa. Sí. El hecho es que Freud lo plantea claramente. El síntoma es un dédommagement. ¿Qué quiere decir? Que la satisfacción que no se obtiene por un lado, hay que obtenerla por el otro. Y el síntoma sirve a eso, a obtener una satisfacción que no se encontró por otro lado. O sea que la cuestión de la satisfacción está presente de un modo constante. Ahora, cuando se habla de marca de satisfacción de un análisis, esto quiere decir de que un análisis introduce una satisfacción que es inédita. En primer lugar, lo que hay que decir es que si se hace un análisis es porque la satisfacción que uno obtiene con el síntoma no es satisfaciente. Paradojal de decirlo así, pero hay que decirlo así. Uno no se satisface de su propia satisfacción. ¿Qué quiere decir? Uno se formula, tiene que haber otro tipo de satisfacción. Bien, eso es lo que justifica un análisis, no otra cosa. En segundo lugar, hay que evaluar, se vuelve al sopesar, si el análisis puede darle a aquel que viene a verlo a uno una satisfacción esperable que uno piense que el análisis le puede procurar. Bien. Perdón, es indemnización, no damnificación. Ah, La damnificación es hacer daño. Indemnización es la ganancia, el dinero, la compensación por un daño sufrido. Entonces, el término es indemnización, sería la traducción de dédommagement, indemnización. ¿Lo has buscado? Buscado, podría ser. Y está bien, indemnización me conviene. Bien. Ahora bien, cuando se está hablando entonces de satisfacción, hay una satisfacción que transcurre todo a lo largo de un análisis, sino porque un paciente luego de la primera sesión vuelve a la segunda, y así sucesivamente. Uno viene porque encuentra una satisfacción en el dispositivo. Y así entiendo por qué Lacan había hablado del escollo de Lacan, de su propio escollo, de su propio empêtré. Habla por qué, en realidad. Habla porque de lo que está hablando, no está hablando de una carencia de Lacan como analista. No creo que sea la interpretación de la frase. Yo creo que la interpretación de la frase, que es el problema al cual se confronta Lacan, y que es un problema agudo de la clínica analítica, es la cuestión de que los sujetos, no todos, pero hay sujetos para los cuales el análisis se transforma en sí mismo en una indemnización. Es decir, que encuentran la satisfacción suficiente que no encontraban antes, la encuentran en el dispositivo analítico. Y eso es algo de lo cual el analista tiene que estar advertido, porque los análisis no se prolongan porque hay algo en el dispositivo que es carente.
a veces, digo, no todo análisis, pero a veces se pueden prolongar porque el sujeto encuentra la satisfacción que le hace falta en el dispositivo. Es coherente con ciertos impases transferenciales en sujetos histéricos de por qué encontrar una pareja fuera del análisis si la pareja que hago con mi analista me parece muy bien así. Porque es un encuentro de pareja, el análisis. Se establece una relación con el analista, una relación de pareja que en sí comporta una satisfacción. Entonces, cuando Lacan dice eso, es en relación a sujetos seguramente agravado por la persona de Lacan, porque en el contexto de la época seguramente había ciertos sujetos para los cuales debía de ser muy satisfaciente el hecho de estar en análisis con Lacan. Entonces, ¿cómo procurarle la marca de satisfacción final que implica una salida del dispositivo? Ahí está el escollo de Lacan. El escollo de Lacan, de hecho, implica cómo operar como analista en esos casos, cómo hacer para producir esa marca de satisfacción final. En todo caso, la cuestión de marca de satisfacción de fin es algo que se debe poder obtener al final de un análisis que difiere de la satisfacción inicial, de la satisfacción del síntoma, y que difiere de las satisfacciones en la cual consiste hacer un análisis. Porque hay satisfacciones en el curso de un análisis. Las satisfacciones de un alivio terapéutico, la satisfacción de logros yoicos, la satisfacción de hacerse a la idea que se obtiene algo que sin el análisis no se hubiese obtenido, es una satisfacción. Todas esas son satisfacciones que no son la satisfacción de fin. Me van a preguntar qué es la satisfacción de fin. Yo creo que la cuestión con la satisfacción es en primer lugar, hay que subrayarlo, que con el término de satisfacción, la insistencia de Lacan puesta en el término de satisfacción es que el análisis no es una experiencia intelectual. El análisis no es una experiencia intelectual, es una experiencia de afecto. Y el afecto fundamental es la angustia. De hecho, es el afecto que marca las entrevistas preliminares. Esa angustia se atraviesa, se resuelve y, digámoslo, se transforma en otro afecto, que es el afecto de satisfacción. Ahora, el término de satisfacción ya etimológicamente remite a satisfacere. Es decir, por un lado, el estar satisfecho, pero el facere implica el hacer. Es decir, que no puede ser una satisfacción sin el hacer. De ahí que está implicada la pulsión. Está, por un lado, implicada la pulsión y por el otro lado, el afecto ligado a cómo el sujeto vive la pulsión. Ahora bien, uno puede preguntarse cómo poner en articulación lo que Lacan, por otra parte, en otros textos, habla como el entusiasmo de fin de análisis, o inclusive con lo que Lacan llamó el maníaco depresivamente. Hablo
primero del maníaco depresivamente. El maníaco depresivamente indica un momento que no es el momento conclusivo, pero una zona del final en la cual hay una fluctuación en los afectos en los que, por un lado, el analizante hace la experiencia de la exaltación que supone la caída del otro, es esa la manía. Es decir, un momento en el cual el sujeto vive el no hay otro. El gran otro no está. Entonces hay un momento de unificación en el sujeto. Es la fiesta maníaca. La fiesta es eso. Entonces la fiesta del neurótico es en la manía de fin de análisis. Pero si Lacan habla del maníaco depresivamente, porque hay una cuestión de depresión en todo eso. La depresión es la necesidad de hacer el duelo con el objeto que ocupó la causa del deseo. Y eso Lacan lo planteó no como algo a hacer después del análisis. La idea del duelo es, contrariamente a todo duelo, es un duelo que se hace en presencia del objeto perdido. Es decir, se pierde el objeto, que es el analista, aun cuando uno lo siga viendo. No es una pérdida ya hecha, sino que uno tiene que hacer el duelo de un objeto que aún está ahí. Esa fluctuación, entonces, es del orden de un afecto. La manía uno la siente, la depresión uno la siente, no es del orden de los significantes. Por supuesto, eso induce significantes, pero lo significa, digamos, lo que está como el motor de esa situación al final son afectos ligados a la manía y a la depresión. Bien, Lacan no dijo que eso era el momento conclusivo. El momento conclusivo es el entusiasmo, como lo dice en la carta a los italianos. Es decir, que si hay depresión, quiere decir de que la operación aún no se realizó. Y entonces cabe hacerse la pregunta, ¿por qué hablar de satisfacción cuando Lacan habló de entusiasmo? Y bien, hay una razón fundamental en eso, la voy a decir y después me voy a detener porque estamos llegando al tiempo que me impartieron. El entusiasmo tiene que ver con la etimología también del término entusiasmo. El entusiasmo en griego tiene que ver con una exaltación en conexión con los dioses. Es decir, que es un estado del alma que es puntual. Uno encuentra un entusiasmo, uno no vive en el entusiasmo. El deseo del analista no es un deseo que permanentemente se pueda situar en el entusiasmo. El entusiasmo uno lo encuentra en un momento dado, después por experiencia puede volver a encontrar el entusiasmo, pero no es un estado continuo. En cambio, la satisfacción es algo que define un estado, digamos, estable. Por eso Lacan hace referencia a la insatisfacción en el deseo de la histérica, define el deseo de la histérica en relación a la insatisfacción. En realidad no lo podría amplificar y plantearlo para todas las estructuras clínicas. Todas las estructuras clínicas comportan una dimensión de insatisfacción. Es lo que yo decía antes.
para poder hacer un análisis, uno tiene que estar insatisfecho de sus propias satisfacciones. Entonces, la insatisfacción es un estado continuo. Y la satisfacción igualmente, aun cuando eso no significa que uno esté continuamente satisfecho. Pero digamos que la elección, la idea de Lacan es esa, la marca final producida en un análisis, la marca de satisfacción, es producir un deseo según el cual, si se desea ocupar el lugar del analista, eso para el analista comporta una dimensión de satisfacción. Se habla poco de eso. Se habla de el deseo del analista, se tiene o no se tiene. Pero el deseo, por definición, no es algo que está hecho de modo estable y para siempre. Es de la experiencia de todos. Hay momentos en los cuales uno está más deseante, menos deseante, aun cuando terminó el análisis. Uno tiene el deseo de ocupar el lugar del analista, pero lo que sostiene el deseo de ocupar el lugar del analista, yo pienso, es porque uno encuentra en la práctica del análisis una satisfacción suficiente. Algo hace que la práctica del análisis sea satisfactoria. Uno puede preguntarse, podemos hablar de ello, ¿cuáles son las satisfacciones del analista? No hablo en su vida personal, hablo de la satisfacción del analista en su práctica. Pero lo dejo para las preguntas. Me parece esencial deslindar aquí entusiasmo y satisfacción. Entonces, para concluir con el término de la urgencia, yo creo que el analista introduce, aun cuando parezca paradojal con la duración de los análisis, pero el analista introduce en el análisis y hace sentir al sujeto que hay una urgencia a entrar en relación con el tiempo. Y bueno, de nuevo, ¿cómo entra el sujeto en relación con el tiempo? A partir de un analista que está en el tiempo. Bien, podemos debatir. Creo que hay cosas que son nuevas. Sí, sí.